La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Un saludo para todos ustedes, bienvenidos como cada vez que iniciamos nuestro programa a La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo que nos permite estar con ustedes una vez a la semana. Y les agradecemos siempre el privilegio que nos dan de sintonizarnos y de que ustedes puedan conocer testimonios de cambios de vida, de cómo la fraternidad fue un lugar en el que fuimos convocados, que llegamos. Algunos tienen un cambio en corto tiempo, otros podemos tener un proceso diferente. Cada uno de nosotros llega bajo diferentes circunstancias y el proceso en el que llega la fraternidad también es diferente. Gracias siempre por estar con nosotros. Recuerde que nuestro programa es una vez a la semana, siempre es a través de Canal 33. El programa es La Mejor Noticia. Si usted nos sintoniza por primera vez, por segunda vez, o si ya es un televidente habitual, saben que nosotros iniciamos nuestro programa transmitiendo un video en el que buscamos que usted conozca cómo nacimos, de dónde nacimos, en quién puso Dios este proyecto, esta maravillosa fraternidad que ahora está en más de 140 países. Tenemos más de 70 años de estar como fraternidad, y para eso nosotros siempre transmitimos la visión de nuestra fraternidad. Los invito a que conozcamos la visión. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos, no somos iglesia, no ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. La mejor noticia, donde estamos los hombres, las mujeres y los jóvenes más felices de la tierra. Siempre tenemos problemas, siempre hay, pero la visión de los problemas cambia cuando estamos en la fraternidad.
En el programa de hoy tenemos un tremendo privilegio. Gustavo Oviedo, presidente del capítulo Fortaleza, que se reúnen en Santa Elena. Así es. Ya vamos a hablar del día, la hora. Él nos va a invitar a su capítulo para que lo conozcamos directamente. 9 años ya de estar en fraternidad, un hombre con mucha experiencia. Cuando uno le dice que es presidente de un capítulo, le dice, ¿qué responsabilidad? Y uno dice, no, es un privilegio, porque Dios nos ayuda o nos pone en un lugar en el que podamos servir más y servir mejor. Y los que son presidentes de los capítulos, cuando usted invierte esa pirámide de liderazgo, se convierte en que toda la responsabilidad o guiar al capítulo queda en el liderazgo del presidente. En el último segmento vamos a hablar un poco acerca de esto. Quiero presentarlo, Gustavo Oviedo. Bienvenido, Muchas Gustavo. gracias. Buenos días. Es un tremendo honor que estés con nosotros en el programa de hoy y que nos puedas compartir tu testimonio, lo que ha pasado en tu vida y cómo los amigos televidentes pueden retomar esas experiencias de tu vida, porque no todos tenemos las mismas circunstancias, ni los mismos momentos, pero podemos capitalizar, y ese es el objetivo del programa, que la gente conozca de testimonios de dónde venimos, por dónde pasamos, cómo llegamos y cómo nuestra vida ha tenido un cambio. ¿Cómo inició tu vida, Gustavo? Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que tuve una infancia muy bonita. Bueno, soy hermano, tenemos 2 hermanos mayores, somos 3 en la familia, y conformada por papá y mamá. La verdad que nunca nos faltó lo esencial, ¿verdad?, en la casa. Siempre tuvimos lo necesario. Nunca hubo desempleo, gracias a Dios, en la casa. Mis papás pues siempre nos proporcionaron lo esencial, ¿verdad? Nunca nos faltó un plato de comida en la casa, nunca nos faltó colegio, nunca nos faltó vestido, nunca nos faltó todas esas cosas necesarias para poder vivir, ¿verdad? Gracias a Dios. Una infancia muy bonita, musical, ¿verdad? Mis papás son fundadores del ballet folclórico de El Salvador, con Morena Celaría. Entonces yo me crié en ese ámbito. Mis hermanos también son cantantes y siempre andábamos los fines de semana en festivales de danza con mis papás, con mi mamá, con mis hermanos. Ese fue mi infancia, y yo la recuerdo con mucho agrado, gracias a Dios. Yo fui un niño muy introvertido, muy callado, muy enfermizo también. Desde los 7 años pues padecí de asma. Yo pasaba internado casi todos los meses. Gracias a Dios, pues teníamos la posibilidad, ¿verdad?, de ir a un hospital y tratarme, ¿verdad? Eso me llevó a ser quizás un niño muy apartado del deporte, por ejemplo, cosa que un niño es normal que ande jugando pelota. Yo no lo hacía por eso mismo de mi enfermedad, de la enfermedad que padecía en ese momento. Eso me llevó a ser muy introvertido. En el colegio yo no participaba de muchas cosas de esas porque me sentía mal, porque ya iba a caer en crisis y ya me tocaba ir al hospital, ¿verdad?, con mis papás. La verdad que así pasó mi infancia. Llegué quizás a los 12, 14 años y yo padecía de enuresis nocturna, por ejemplo. Mojaba la cama y bueno, había mucha burla de parte de mis hermanos, de mis amigos, porque era una cosa que yo, pues, sin qué ni qué, para qué, yo me levantaba de la cama y había mojado la cama. En ese momento mi mamá me dice, vamos a pasar de un psiquiatra, un psicólogo, para ver qué te pasa. Y era una parte física que yo tenía. Me tomaron, bueno, pasé de 12 a 14 años, tomé muchos medicamentos que me hacían daño. Pero yo veía que no hacía efecto, ¿verdad? Yo siempre seguía en esa situación. Fuimos quizás aproximadamente como 2 o 3 años donde el doctor, y gracias a Dios pues fui superando esa etapa, quizás como los 15 años, 15, 16. Yo dejé gracias a Dios de tener esa situación en mi vida. Un niño quizás hasta 6º, 7º grado, muy buen alumno, porque yo me dedicaba a estudiar.
No podía hacer deporte, pero me dedicaba a estudiar y sacaba buenas notas. Llegó la adolescencia y ahí sí creo que cambió la situación. Me volví como más introvertido todavía de lo que era. Empecé a bajar las notas, por ejemplo. Me pasaron a otro colegio, gracias a Dios. Mis padres tuvieron esa oportunidad de pasarme a un colegio muy prestigioso de Santa Tecla, muy religioso. Me daban instrucción religiosa, pero no logré conocer a Dios, ¿verdad? No logré conocerlo y ni tener mucho menos una relación personal con Él. Logré salir, ¿verdad?, de bachillerato a duras penas, ¿verdad?, así como decimos, con muy malas notas. No sabía yo por qué no podía yo sobresalir en los estudios, ¿verdad? Yo decía, si no puedo sobresalir en el deporte, que me gustaba el básquetbol, porque era un colegio donde se incentivaba mucho el deporte. Éramos campeones estudiantiles de básquetbol. Yo quería estudiar, quería practicarlo, pero mi situación no lo... Entonces yo dije, tal vez con el estudio puedo sobresalir, porque mis dos hermanos siempre fueron muy buenos estudiantes y yo quería, el menor de ellos, pero yo quería no quedarme atrás, ¿verdad? Pero gracias a Dios logré salir graduado de esa institución, pero no sabía, no tenía yo aspiraciones, logré bachiller de ahí, pero no entendía qué me deparaba el destino, no sabía qué estudiar, por ejemplo, no tenía una visión, ¿verdad?, en mi vida. Me instruían mucho en las carreras que estudiar, pero yo decía, no, quizás me voy a tomar un tiempo y ahí quizás dejé de estudiar quizás un año. En ese tiempo pues me dediqué a trabajar con mi mamá. Así. Gustavo, quiero retomar 2 o 3 puntos. Esa parte del amor, de la tranquilidad. Las personas que están en el arte son así, ¿verdad? Son personas pacíficas, son personas equilibradas. Es un ambiente agradable. Pero ya casi al final de este segmento, tú me cuentas de que hiciste un bachillerato que tenía una tendencia cristiana o religiosa, llamémosle así, y que tú tal vez viste que en aquella infancia había esa tranquilidad, pero no había esa parte espiritual, si le podemos llamar así. Luego, siempre, amigos televidentes, el programa busca objetivos. Lo que nos ha contado Gustavo nos daría para hacer un programa sobre todo eso, ¿verdad? El aspecto de salud, que en un determinado momento se convierte, llamémosle así, en una limitación, Gustavo, ¿verdad? Para socializar con otros jóvenes a través del deporte. Él lo hacía en la música, pero era de seguro en una generación diferente a la tuya, Gustavo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte de salud y que fue reincidente durante algunos años, a uno como que lo limita, ¿verdad? No le permite ser lo que uno puede llegar a ser. Luego llegar a una institución y habría que buscar cuál fue la razón por la que después de ser aplicado, de sacar buenas notas, hay como un cambio de actitud, ¿verdad? Alguna distracción o algo en el camino que hace que Gustavo, que venía como aquel joven tranquilo en su casa, con tiempo para estudiar, con buenas notas, no lo pueda lograr. Y esto también es para ustedes, amigos televidentes, ustedes que tienen hijos que tal vez tengan menos de 17, 18 años. Lo que nos está compartiendo Gustavo es que el tener los recursos materiales, si le podemos llamar así, no son suficientes para garantizar una estabilidad emocional y un crecimiento personal como uno anhela, porque uno cuando es padre dice, le quiero dar a mis hijos lo que yo no he tenido, las oportunidades que yo no he tenido, y muchas veces nos quedamos en un círculo de lo material, de darle vehículo, moto, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y sus hijos están desayunando o están en otro lado, llámenlos, porque es importante que también se sienten y compartan con ustedes, porque es realmente importante escuchar todo el testimonio de Gustavo. Llegamos hasta aquí
en nuestro primer segmento. Vamos a volver en un par de minutos. En producción siempre me piden que les recuerde que anoten las redes sociales para cualquier comentario que nos hagan. Se los vamos a agradecer. Volvemos en un par de minutos. Continuamos con nuestro programa La Mejor Noticia, programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. En el programa de hoy, Gustavo Oviedo, presidente del capítulo Fortaleza, 9 años de estar en la fraternidad. Nos comentaba esa primera etapa, desde que nació, sus hermanos, sus padres, ese ambiente musical, cultural, llamémosle, ¿verdad? En el que él se crió, que le dio una gran tranquilidad. Luego, los aspectos de salud, que ya nos lo comentó, va a una institución, termina su bachillerato y como pues, nos ha pasado a muchos, imagínense, yo soy ingeniero, pero en aquella época, Gustavo, yo quería ser piloto. Entonces, uno no define, pues, hay tantas expectativas, tantas oportunidades y algunas veces no se pueden lograr por diferentes razones, otras veces sí. En esta etapa estabas, Gustavo, que terminaste tu bachillerato, te diste un año sabático, si le podemos llamar así. ¿Qué sucedió después? Como no sabía yo qué estudiar, mi mamá me dice, entonces no vas a estudiar, te vas a venir a trabajar conmigo. Gracias a Dios por esa experiencia, mi mamá me enseñó a trabajar desde los 17 años. Me dijo, te vas a ganar el dinero, ya no te lo voy a dar yo así por así, sino que venite a trabajar conmigo. Y nos fuimos a trabajar a San Salvador, una venta de ropa. Iniciamos con ese negocio. Aprendí a que tenía que trabajar para obtener el dinero. Pasamos ese año entero y mi mamá me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Pues yo creo que voy a estudiar artes plásticas. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿dónde has pensado? Me dijo, en la universidad, tal, voy a ir a sacar. Y bueno, hice todo el proceso de la universidad y quedé en esa universidad. Hice 2 años de artes plásticas. Me gustaba mucho, pero todavía yo no encontraba todavía mi rumbo. Era una situación que me gustaba esa carrera, pero era un poco pesada, ¿verdad? Me dedicaba también al tiempo de trabajar y el tiempo de estudiar, que no es muy fácil, ¿verdad? Inicié esa carrera, me gustaba mucho, pero a los 2 años pues yo decido retirarme también, por razones personales. Pero en ese tiempo yo empiezo a conocer el mundo, ¿verdad? Yo que había estado, que era muy casero, trabajando con mis padres,
empecé a conocer el mundo en esa universidad, empecé a conocer los amigos del mundo, empecé a conocer algunos vicios, ¿verdad? No, gracias a Dios no caí en eso tan bajo, pero sí lo empecé a conocer. A veces no tenía dinero, pero para eso siempre hay, ¿verdad? Venite conmigo, aquí yo te invito, ¿verdad? No nos vamos a las clases, sino que vámonos a X o Y lugar. Y me empezó a gustar ese ambiente. Estaba joven, 18 años, 18, 19 años. Y en vez de estudiar, pues decidíamos irnos a esos lugares. Era casi de todos los días, fines de semana, salidas. En eso empecé también a sacar la licencia de conducir, ¿verdad? Mis padres compran un automóvil para el trabajo y me dicen que yo lo iba a usar para ya no irnos en taxi a traer la mercadería o en otro transporte, sino que yo me iba a encargar de eso. Saqué la licencia y para mí fue un mundo totalmente nuevo, ¿verdad? Empecé a descubrir las salidas nocturnas, por ejemplo. Empecé como llamamos, a salir mucho de casa. Pero mi vida, yo sentía un vacío, yo sentía, me gusta lo que hago, ando de arriba para abajo con amigos, con amigas también, pero faltaba algo en mi vida que yo no hallaba. Mis padres, mi mamá más que todo empieza a buscar ayuda espiritual también. Fuimos a varios lugares donde ella buscaba, tenían una sed del Señor, ¿verdad? Y ella lo quiso buscar en varios lugares. Yo la acompañaba, yo con mi mamá era muy pegado, desde chiquito, muy pegado a ella. Y visitamos un montón de lugares, varios lugares religiosos, ¿verdad? Con tintes religiosos, pero igual ella quizás no encontraba también, igual que yo, no encontrábamos el camino. Y así llegué 18, quizás 20 años y decidí cambiar el rumbo de mis estudios. Llegué a otra universidad, yo le dije a mi mamá, yo creo que no traigo para esto, para las artes plásticas, pero sí me gustan las comunicaciones, ¿no? Y mira, y fue un problema en la casa, fue un caos con mis papás. Mi papá me dijo, ¿cómo vas a hacer que vas a cambiar ahorita? Y ya perdiste 2 años, pero sí, pero no me sentía cómodo. Empecé a estudiar en una universidad privada aquí de San Salvador y me encontré con lo que yo quería. Empecé a sacar muy buenas notas, estaba trabajando todavía con mi mamá, pero decidí yo buscar mi propio rumbo. Empecé a buscar trabajo, ¿verdad? Trabajo en el área de diseño gráfico. Gracias a Dios, mi madre me dio ese estudio de diplomados que saqué en varias escuelas, como el CENAR, por ejemplo. Estudié en el Centro Nacional de Artes, un diplomado de diseño gráfico, y me gustó ese ambiente, y empecé a buscar trabajo. Encontré trabajo, gracias a Dios, por medio de amistades, ¿verdad? Siempre. Y empecé a laborar en una empresa prestigiosa de San Salvador, en mi área, ¿verdad? En mi área de diseño. Yo no sabía nada, prácticamente algo laboral, ¿verdad? Yo decía, sí, ¿puedes hacer esto? Yo sí lo puedo hacer, y si no lo podía, pues lo aprendía rápido. Y creo que eso le gustó a las personas que me contrataron, y así estuve casi por 5 o 6 años trabajando en ese lugar de prestigio. Luego en la universidad, ya quizás iba como 3er año yo cuando conozco a mi esposa. Mi esposa, me enamoré de ella, la conocí en la universidad. Yo no podía mantener una relación estable, ¿verdad? Con alguna novia que tenía. Yo rápido le huía al compromiso, por ejemplo. Pero con ella yo le veía algo diferente. Yo decía, nos caíamos bien, hablábamos mucho, salíamos, hasta el día de hoy nosotros mantenemos esa relación de ir a tomar un café, por ejemplo, una tarde, de platicamos mucho, y a mí me gustó mucho eso de ella. Nos hacemos amigos, pasamos 4 años siendo muy buenos amigos, y a poco nos íbamos conociendo cuando pues decidimos entablar una relación, ¿verdad? Gracias a Dios
que la conocí porque es una mujer espectacular, no es porque sea mi esposa, ¿verdad? Pero una persona que me ha ayudado mucho en este caminar. Me acuerdo que ya íbamos por salir, ¿verdad?, de la universidad, cuando nosotros hicimos planes, ¿verdad? Hicimos planes dentro de un año de egresar, luego de egresar, dentro de un año pues vamos a contraer nupcias. Pero es cuando ese es tiempo cuando uno hace planes, pero cuando no los pone en las manos de Dios, pues uno piensa que todo va a ser un lecho de rosa, ¿verdad? Cuando ese año me acuerdo que iba por salir de la universidad, me acuerdo que le detectan cáncer a ella, cáncer en su útero. Y eso cambió todo el panorama, ¿verdad? Porque los médicos le daban 6 meses de vida. Nos decían, mire, hágase esta operación, hace esta operación para que usted pueda vivir. Pero ese equivalía a nosotros separarnos, pues porque ya no podía tener hijos. Y ella me decía, mira, nos tenemos que separar, ya no vamos los planes se vienen abajo. Y yo enamorado de ella. Yo dije, no puede ser que nos pase esto, porque ella no podía procrear hijos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, por el mismo interés de ella, vamos a la iglesia, le dije yo, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle, yo sin ninguna instrucción, ¿verdad? Sobre eso, decidimos ir a un lugar a pedirle a Dios. Yo no sabía cómo pedirle, pero Dios nos puso ese sentir en ese momento. Me acuerdo que fuimos a 5 médicos de prestigio en San Salvador, en el país, y los 5 nos decían lo mismo. Fuimos a la sexta y la sexta nos dijo, miren, la verdad que yo los veo a ustedes con ganas de hacer bien las cosas, de casarse. Me acuerdo, bueno, mi esposa fue madre soltera por mucho tiempo. Había una niña de 6, 7 años, pero queríamos hacer una familia. Entonces la doctora nos dice, mire, rompió los exámenes, dijo, vamos a empezar de cero. Yo trabajo con Dios, nos dice. Entonces empezamos los procesos, empezamos los tratamientos, le digo, porque yo también participaba. Claro. Porque los otros médicos me decían, no, usted no, porque es hombre, usted no tiene que saber de eso, pero ella nos metió en el mismo canal, ¿verdad? Y empezamos a explicarnos de qué es lo que sucedía a ella, qué le pasaba. Bueno, ella tiene su parte, ella da testimonio también, ella es fraterna y es algo sobrenatural. De un día para otro, ella fue sana. No tenía en el transcurso de los exámenes, había uno bien decisivo en su tratamiento, si no se hacía la operación completa. Y me acuerdo que ese día me llama y me dice, Gustavo, la doctora dice que no hay nada, pero ella llorando en el teléfono, dice la doctora que todo está sano, todo está nuevo, su útero era nuevo, como que no había pasado absolutamente nada. Entonces yo me quedé en shock en ese momento. Yo dije, entonces, vale la pena, dije yo, pedirle, ¿verdad? Yo tenía un concepto de Dios como castigador, ¿verdad? Como que no, yo no tenía el privilegio, ¿verdad? Mucho menos de ser hijo de Dios. Yo decía, es suerte, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios nos dio esa suerte de que ella fuera sana en ese momento. Gustavo, muchas veces uno siente que no merece exactamente la misericordia y el amor de Dios. Así es. Pero ese no es problema de nosotros, porque Dios es perfecto. Así es. Y se hace su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Dios sabe cuál es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabe por qué las circunstancias que lo llevaron a ustedes a esta situación. También les puso el camino para que siguieran insistiendo, llamémosle así, entre comillas, en buscar otras alternativas. Y a mí no me da ninguna incomodidad decirlo, de que Dios pone ángeles en nuestro camino. Tal vez uno no los identifique en el momento, pero cuando uno gira y ve hacia atrás, dice,
si yo nunca estuve solo. Y si yo pasé por esta situación, Dios quiere que tú le cuentes ahora a través de este programa a los amigos televidentes cómo para Dios no hay imposibles. Y dice, yo puedo hacer nuevo todo lo viejo y puedo cambiar toda tu vida por una vida nueva. Estamos hablando de un órgano, estamos hablando de tu esposa, pero si lo hablamos en términos generales es que todos tenemos la oportunidad de ser nuevos, de cambiar, de volver a nacer a través de un reconocimiento. Por supuesto que ya vamos a hablar de eso en el último segmento. Yo sé que por tu propio estilo, Gustavo, es así, tranquilo, pausado, pero mi esposa murió de cáncer durante 7 años. Yo tampoco estaba en las cosas de Dios, pero Dios decidió tomar una decisión diferente. Yo llegué a la fraternidad y entendí que las decisiones de Dios no tienen por qué ser cuestionadas, no importa cuál sea la que Dios tome, ¿verdad? Y para eso son los testimonios, para que si usted está teniendo un problema de salud, el que usted tenga, póngalo en las manos de Dios y venga a la fraternidad. Alguien lo va a invitar. En el próximo segmento Gustavo nos va a contar cómo después de esta maravillosa experiencia que tiene que haber dado una paz inmensa, Dios le hizo un llamado. Lo vamos a ver en el tercer segmento después de los comerciales. Ya regresamos. Se me olvidó comentarles al inicio del programa que estamos iniciando nuestro segundo año con nuestro programa La Mejor Noticia, que nos permite la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo de poder transmitir una vez por semana a través de este canal de televisión los testimonios que en desayunos, almuerzos, cenas, en capítulos de caballeros, de damas y de jóvenes se comparten de la misma forma en la que Gustavo lo está haciendo en este momento. Gustavo nos estaba contando esa experiencia en el área de la salud de su amiga por 4 años. Esa parte no la dije en el segmento anterior, pero ahora la gente no espera tanto tiempo. Pero como son los designios de Dios, que ya lo dijimos en el segmento anterior, dice que primero sean amigos, se conozcan, fortaleza, debilidad, que se complementen el uno con el otro, porque esto es como los imanes, que cuando uno es de un sentido y el otro es de otra, se pegan, ¿verdad? Exacto. Entonces somos el complemento el uno del otro.
nos cuenta la experiencia de salud que tuvo su esposa y cómo después de varios médicos profesionales que no le daban otra opción, encontró a una doctora que le dijo, miren, esto es un trabajo de dos, este es un proyecto en el que, así como, no lo dijo en ese momento, así como lo van a disfrutar juntos, tienen que luchar y trabajar juntos por él. Te llama tu esposa, Gustavo. Así es. Y te dice que no tiene nada. Me gustó el término de nuevo, ¿verdad? Es nueva esperanza, nueva vida, nuevas oportunidades, nueva relación. O sea, el nuevo no estaba circunscrito solo al concepto biológico. Exactamente. ¿Ya? Era probablemente también un nuevo camino, una nueva ruta, ¿verdad? No tengo el placer de conocerla, pero que esté sirviendo en un capítulo para nosotros que estamos en la fraternidad, es lo que siempre buscamos, que sea la familia la que esté sirviéndole a Dios, dándole las gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. ¿Qué pasó después? Así es, Nelson, como dices, era una nueva vida. En ese momento la doctora nos dice, no, ahorita se pueden casar. Y decidimos nosotros casarnos, una boda muy familiar. La verdad que nosotros quizás queríamos hacer algo más, un poquito más bonito, más grande, pero no, en ese momento decidimos hacerlo familiar en la casa de mi cuñada. Nos decidimos casar y gracias a Dios empezamos ese caminar, pero a mí se me olvidó. Yo me casé y yo quería seguir soltero. No tenía esa... Para mí el matrimonio era poder encontrar una pareja y luchar juntos, pero yo decía que mi labor estaba hasta pagar la casa, pagar los recibos, pagar los impuestos, la comida. Para mí hasta ahí era. Vino, gracias a Dios, mi hijo, mi primer varón, y fue un embarazo, gracias a Dios, muy bonito. Me dice mi esposa, el primer embarazo fue bien triste para ella, pero me decía, hoy, gracias a Dios, Dios nos está dando una nueva oportunidad en un matrimonio ya bajo la ley de Dios, ¿verdad? Pero a los 3 meses, pues viene mi hija nuevamente, y en un año, pues yo no veía, bueno, la vi a mi esposa, en un año no la vi normal, ¿verdad? De su aspecto, de su estómago. Yo decía, ya viene otro niño también. Y de la noche a la mañana, pues tuve dos niños en los brazos. Se iban 1 año de diferencia. Pero yo no le daba gracias a Dios en ese momento. Yo decía, fue suerte, decía yo, qué suerte la que tuve de que tenemos 2 niños. En eso empieza el desempleo, por ejemplo. Esa que comenté, en ese lugar prestigioso donde encontré trabajo, pues hacen un recorte personal, pues me quedo sin trabajo. Mi esposa en un tiempo también, los dos en la casa sin empleo. Pero Dios es bueno. Dios nos puso muchos ángeles en el camino. Mis padres que nos ayudaron mucho en ese tiempo, mis suegros también. Porque yo no podía, por ejemplo, cambiar un pañal, ¿verdad? Y yo estaba solo en la casa. Ya cuando mi esposa consiguió trabajo, a mí me tocaba estar pendiente de los dos. Empecé a aprender que estar pendiente de un niño chiquito, cambiarle, estar pendiente de las pachis, para mí era una nueva experiencia. Le llamaba a mi mamá desesperado en las tardes yo y le decía, mamá, ¿cómo hago mucho está llorando? Y me decía, ya voy a llegar, llegaba, mira, hacerle esto allá, o un airecito o algo, y me lo ponía aquí. Empecé a aprender yo todo eso. Pero cuando mi esposa llegaba de trabajar, yo me escapaba de la casa. El compromiso yo lo veía muy fuerte en ese momento, y encontré una diversión quizás en el fútbol. Yo era muy aficionado al fútbol, pero un aficionado tremendo que dejaba todo por andar en los estadios, por ejemplo, siguiendo a mi equipo favorito. Y eso ocasionó en mi casa, en mi hogar, en mi esposa, muchos problemas. Ella nunca me decía nada, pero yo, Día de las Madres, día de cumpleaños de ella, yo me iba. O sea, para mí no existía más que el fútbol, ¿verdad? Era un escape para mí.
Y me acuerdo que pasamos mucho tiempo así, mis hijos crecieron. Yo era un papá muy gritón en ese entonces. Yo decía que la autoridad se manejaba a base de gritar en la casa, por ejemplo. Yo decía que mis hijos me tenían que hacer caso por medio de gritos, por medio de imponerme, de ser enojado, por ejemplo, más no así el diálogo, por ejemplo, como ahora lo hacemos en casa. Así transcurrió mi tiempo, crecieron los niños, mi esposa, ahí íbamos, ¿verdad? Era un vaivén, ¿verdad? En la casa. Me acuerdo que fuimos a servir a un lugar también, sentimos el llamado, ¿verdad?, de servir en un lugar. Estuvimos más que quizás como 8 años sirviendo, pero todavía nos hacía falta algo. Nosotros le decíamos a mi esposa, nosotros nos llevamos bien, ¿verdad?, pero internamente cada uno hacía falta algo. Me acuerdo que en ese momento mis hijos estaban pequeños, 6 años, cuando fallece mi suegro, por ejemplo, de cáncer. Fue un tema muy duro en la casa para mi esposa. Ella se vino abajo ella. Padecía depresión, por ejemplo, una depresión tremenda. Yo en ese momento yo decía que no existía la depresión, yo me burlaba de ella. Yo le decía que se levantara, que estaban sus hijos, pero ella no reaccionaba. La depresión existe. Yo en ese tiempo no sabía, yo pensé que era una moda en ese momento, la depresión, el estrés, pero es algo que vivimos muchos en la actualidad. Y nosotros ella buscaba una salida, no la encontrábamos. Pusimos un negocio, me acuerdo, en la falta de empleo que teníamos, que se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque no la poníamos en las manos de Dios, ¿verdad? Siempre pensábamos, por ejemplo, yo pensaba que era en mis fuerzas que yo iba a salir adelante. No poníamos de lado, adelante a Dios, y era un fracaso, totalmente fracaso. Fracasamos quizás como en 2 o 3 negocios. Estábamos en ese último negocio y me acuerdo que mi esposa me habla y me dice, mira, me han invitado a un desayuno. Mira, le dije yo, pero vas a dejar el negocio y yo necesito que vos estés aquí porque yo me ando rebuscando por otro lado. Y ella no me dijo, mira, yo tengo que ir. Fíjate que acabo de recibir una llamada de una amiga mía que no la he visto desde hace muchos años y me ha invitado a un desayuno. ¿Y a un desayuno de qué?, le dije yo. Me enojé en ese momento, pero yo dije, bueno, está bien, la veo un poco mal, que vaya a ese desayuno. Nelson, ese día fue para mí uno de los días más sorprendentes, porque en la noche que la vi era otra persona. Yo dije, ¿qué le pasa a mi esposa?, dije yo. Era otra actitud, le vi en los ojos, yo le digo, hasta este día tenías otro brillo en los ojos. Me habló de un Dios, ¿verdad?, que le presentaron en ese desayuno. Le vio a muchas personas, muchas mujeres en ese momento que tenían necesidad, pero que habían encontrado en ese lugar una salida a sus problemas, por ejemplo. Yo dije, bueno, estamos en problemas, ¿verdad?, estamos en esa situación. Entonces, seguí yendo, le dije yo, ¿qué días vas a ir? Estos días voy a ir, se reúnen una vez por semana. Perfecto, le dije yo, vamos a ver a quién ponemos en ese momento para que atienda el negocio. Y así transcurrieron 2 meses. Yo le vi un cambio, como le digo, desde el primer día, de los 24 horas, ella ya no era normal, ya no era la misma, perdón. Y eso a mí me motivó, ¿verdad? Yo dije, ¿qué hay en ese lugar? Y me invita. Y yo llegué a los 2 meses que ella llegó, yo llegué a ese capítulo donde en ese mismo lugar se reunían hombres y mujeres, ¿verdad? Gustavo, este segmento ha estado bien intenso por todas las circunstancias que se dieron. A pesar de esa nueva vida y esa nueva oportunidad, cuando tu esposa recuperó su salud, uno en algunas ocasiones olvida esa nueva oportunidad. Y tú consideraste que el concepto productivo de aportar, de administrar en el hogar, era tu función. Así es. Como tal. Viene Dios, supongo yo, y dice, no, tiene que aprender a acercarse a los niños.
Y te tocó hacerle de papá y de mamá en todo ese proceso. Pero tuvo que ver, si debe ser una experiencia maravillosa, que en este momento, que los ves grandes y te recuerdas cuando estaban pequeños, te has de poner erizo, pues por ese sentimiento y esa vida que tú cuidaste, protegiste. Las maneras en las que Dios nos envía mensajes son infinitas, pero son perfectas, ya lo dijimos hace un momento. Dios quiso que tu esposa conociera primero de la fraternidad. Aquí hemos tenido testimonios en lo que primero hay del hombre y luego invita el hombre a la mujer. Y menos mal que a ti lo que te gustaba era el fútbol y eso te hacía como una válvula de escape a la presión. Otros, incluyéndome a mí, nos fuimos por el alcohol, por otro tipo de distracciones dañinas orgánicamente, ¿verdad? Pero siempre evitando tener responsabilidades. Qué bendición que tu esposa fue y que sirvió de ejemplo en tu vida. Así es. Y tú dijiste, sí se puede. ¿Ya? Y a uno nunca lo deben de juzgar por las palabras, a uno lo deben de juzgar por las acciones. Y dice el libro que si es necesario, habla. Si no, con solo que te vean, la gente lo va a entender. Vamos a llegar hasta aquí en este tercer segmento. Gustavo nos va a contar cómo fue esa primera vez que llegó al capítulo, qué sintió. Porque recuérdense que él veía esto como negocio. Le dijo a su esposa, no descuides el negocio. Y esta fraternidad se llama de hombres de negocios. Y muchos dicen, voy a ir a hacer negocios. Y hacen el mejor negocio de su vida. Pero eso va a ser dentro de 2 minutos cuando regresemos al último segmento. Ya volvemos. Bienvenidos al último segmento. Se lo digo porque realmente es cierto, el tiempo pasa volando. Estamos con Gustavo, que nos está contando su testimonio, esa experiencia de cuando su esposa fue. Y cuando regresó, Gustavo dijo, esta no es la esposa que salió de mi casa hoy, ha regresado diferente. Y ese fue como el inicio de un proceso, que es lo que vamos a conocer en este cuarto segmento. Por favor. Ok. Llego, me acuerdo, a ese lugar donde estaba el capítulo de hombres y se reunían al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, mujeres aparte, ¿verdad? En los 2 capítulos. Y sinceramente el primer momento quizás no me gustó, ¿verdad? Porque decía, somos de la gente más feliz de la tierra. Y en ese momento estaba estresado, estaba triste, sentía que me hacía falta algo y decía, ¿cómo estas personas pueden
decir que son felices, ¿verdad? Y esto, no, aquí un negocio, algo a hacer y bueno, algo voy a rescatar de ese lugar. Así pasé cerca de un año. Iba, venía, faltaba 2 meses, volvía, pero el presidente de ese capítulo, yo le tengo mucho cariño a él porque fue una persona que Dios usó como instrumento. Desde que me conoció no me dejó. Me escribía el WhatsApp, me hablaba todos los días, nos reuníamos miércoles, desde lunes ya me empezaba a hablar. Gustavo, venga, mire, aquí está lo que usted anda buscando. Y yo decía, ¿y cómo sabe él qué es lo que quiero yo? ¿Qué ando buscando? Pero no me dejaba, yo me molestaba en ese momento porque decía, qué insistencia, ¿verdad? Demasiado me está insistiendo. Y le decía a mi esposa, y mi esposa solo se reía. Mi esposa desde el primer momento empezó a servir. Era un capítulo en ese momento bien pequeño y empezó a servir. Ella le encantó desde el primer momento. Pero yo todavía no, yo era un poquito más difícil, más duro en ese aspecto. Pero poco a poco lo fui conociendo, el capítulo, y me empezó a gustar. Pero la misma parte del fútbol no me hacía. Yo antes, como era día miércoles, me iba mejor para el estadio u otra cosa. Y no me iba al capítulo. Y a él me decía, ¿por qué no vino? Es que no pude. Pero cuando vi en redes sociales mi foto apoyando, me dijo, usted se ha ido para el estadio, me decía. Y yo, me molestaba esa situación, pero no comprendí en ese momento lo que él estaba haciendo, que él quería que yo conociera de Dios y que cambiara. Mi aspecto no era como el de ahora. Me decía que yo había quedado desencajado, con una preocupación, se veía en mi forma de hablar, en mi aspecto, en mi cara, que quizás no lo notaba mi esposo, no lo notaban mis hijos, o quizás sí, pero quizás no me lo podían decir. Pero esa persona se dedicó a pescarme en ese momento, y yo se lo agradezco, porque así inició el caminar en fraternidad. Me acuerdo que hace 4 años, me pasa una situación de salud. Pasé un mes en cama con un vértigo que no me podía levantar. Ahí Dios tocó en ese momento mi corazón y trató conmigo en ese momento. Fue un mes de mucha enseñanza. Dios me hablaba por todos los medios, por la radio, por la televisión. Estuve viendo muchos capítulos que ya en ese momento ya estaban en redes sociales. Veía los testimonios en YouTube también, el canal de la fraternidad. Y empecé a conocer qué era realmente fraternidad. Pero en ese momento fui donde el doctor ese día, un día miércoles, y me dijo, mira, aquí solo Dios puede obrar. Yo estaba desesperado por una situación bien tremenda. Y mi esposa me dice, mira, vámonos para el capítulo. Es día miércoles, así que el presidente me dijo que te lleve. Me acuerdo que bajo una tormenta nos fuimos para Santa Tecla, estábamos en San Salvador. Y llegamos, me acuerdo que llegué un poco tarde. Y en ese momento dicen, al finalizar, no me acuerdo el testimonio de quién fue, pero dicen que hiciéramos una oración al final. Nunca la había hecho, Nelson, nunca la había hecho. O quizás la había hecho, pero no de corazón, ¿verdad? Y en ese momento yo acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Fue un momento, no le puedo describir, Nelson, fue un momento increíble. Empecé a llorar en el capítulo, la gente se me quedaba viendo, ¿qué le pasa a él? Empecé a llorar. Oraron por mí, muchos. Para mí era algo nuevo, pues, porque nunca había estado en un lugar aceptado de ahí y que se preocuparan por mí. Y mucha gente, muchos fraternos me dijeron, estamos orando por ti. Yo no los conocía. Yo decía, ¿cómo pueden orar por alguien que no conocen? Oraron por mí en ese momento. En el parqueo, me acuerdo que íbamos saliendo, me encontré fraternos y oraban por mí, me pusieron manos y me dijeron que iba a salir de esa situación. Me gustó cómo me trataron, me gustó cómo estuvieron pendientes de mí en ese momento. Y empecé a servir en fraternidad, empecé a servir en mi capítulo, empecé a poner las mesas, el agua. Era el primerito que llegaba. Me acuerdo que el presidente de ese capítulo trabajaba cerca del lugar y era el primero. Pero yo decía, no, yo le voy a ganar a él, voy a ser el primero y voy a ver qué hago. Porque estaba agradecido yo con el capítulo, con los fraternos, con Dios. Porque a pesar de la situación de ese momento de la enfermedad, yo tenía un gozo que no le puedo describir. Yo creo que es lo que
me hacía falta en ese momento, me hacía falta tener a Jesús en mi corazón, y en ese momento yo lo estaba viviendo. Gustavo, los procesos cuando escuchamos testimonios en la fraternidad son diferentes. Hay gente que dice, estuve 2 años y hasta que fui a un Sahel cambió mi vida. Así es. Hay gente que dice, yo no me acuerdo ni de la visión la primera vez que fui. Hay gente que dice, yo cambié el primer día que llegué a la fraternidad. Y este es el programa número 55. Tenemos 55 semanas de escuchar testimonios de cambios de vida y han sido todos diferentes, ¿verdad? Porque el programa lo que busca, lo dijo varias veces Gustavo, lo que buscamos es pescar. Lo que buscamos es que así como alguien, ese buen amigo, insistía, llamaba, whatsappeaba, te vi en el estadio, Gustavo, ¿verdad? Y hay gente que no deja, no de insistir, sino de pedirle a uno que uno conozca. Cuando uno llega, reconoce, acepta en ese llamado, dice uno, yo tengo que servir, porque yo sé que hay gente que está en circunstancias parecidas, semejantes, más difíciles, las que sean, que están necesitando de escuchar del movimiento de la fraternidad. No somos religiosos, eso ustedes lo vieron en la visión. Pero Gustavo habló de una oración, de que tal vez la había oído, pero no escuchado, o lo más importante, sentido y vivido, que la conocemos como el llamado, que es en el que hacemos una invitación. Pero le voy a dejar a Gustavo que nos lleve en esa oración, en ese llamado, para usted que está en casa, con sus hijos, con su familia, con su esposo, con quien sea. Se tomen de la mano si quieren y tomen una actitud de oración para escuchar el llamado que nos va a compartir Gustavo. Por favor. Gracias, Nelson. La verdad que es una oración corta, pero poderosa, ¿verdad? No sé qué situaciones esté pasando, pero quiero decirle que con Jesús se puede salir adelante. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Y que moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, Señor. Te pido perdón por mis pecados de este día. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida, Padre, para que cuando yo parta pueda disfrutarme en tu presencia. Disfrutar de tu presencia. Amén. 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 Gustavo, cuéntanos de tu capítulo, qué día, qué hora, a dónde se reúnen, para que tengan la oportunidad de compartir ese privilegio. Cuéntanos. Ok, perfecto, Nelson. También el de damas, ¿verdad? Por favor. Así es. Soy el presidente, gracias a Dios, tengo el privilegio de ser el presidente del capítulo Fortaleza. Tenemos 1 año de estar inscritos en la organización. Nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche en Felipe, Santa Elena. Tenemos también un capítulo de damas, mujeres de valor, también en el mismo lugar, mismo día, a la misma hora. Y en una cuadra también tenemos un capítulo de jóvenes, el capítulo Loyal. Así que Dios nos puso en el corazón este año 2022, pues, pescar familias para Jesús. Así le llamamos este año en los 3 capítulos, para que no solamente crezca el papá o la mamá, sino que también crezcamos en familia. Porque eso es lo importante, ¿verdad? Pescar, que esta organización llegue a más familias, que llegue a nuestros hijos, que llegue a más hombres productivos y mujeres también, amas de casa y productivas también, y que todos conozcamos, pues, de las maravillas que Dios tiene en nuestras vidas. Gracias, Gustavo, por habernos compartido tu testimonio, por hablarnos del capítulo de damas y hablarnos también del capítulo de jóvenes. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos siempre en nuestro programa. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Somos la gente más feliz de la tierra.